Romanos 13, versículos 7 y 8, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En un día como hoy, que es primer día de la semana, muchos creen que es el séptimo, porque es el fin de semana, pero es el primer día de la semana, es el día del Señor. Traemos las primicias de nuestro tiempo. Las primicias, lo primero, es para el Señor. Y estando en el lugar en el que estamos, que es siendo congregados como Iglesia de Cristo, estamos manifestando y dando un mensaje de que somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Por lo tanto, asumimos y entendemos lo que Él nos dice en su palabra como algo dicho directamente para nosotros. Hay rasgos distintivos que tenemos como cristianos. El primero es que asumimos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, la cual no contiene ningún tipo de error y por lo tanto nos indica cómo tenemos que pensar, qué tenemos que creer y cuál es la forma en la que debemos encarar la vida en el mundo en el cual Dios nos ha puesto. Dios, que es el Creador, nos ha puesto en su creación. Por lo tanto, esto es importante que no lo olvidemos. En segundo lugar, como somos cristianos, asumimos que Dios es el Creador del universo, de los cielos y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, y que en su voluntad estuvo crear el mundo y todo lo que eso contiene. Dios el Creador. Somos cristianos. Creemos que Dios creó el mundo. Y cuando decimos Dios creó el mundo, no queremos decir que hubo un Big Bang y después hubo miles de años para producir el mundo que conocemos por impactos de meteoritos que fueron conformando el planeta en el que vivimos y luego pasaron no sé cuántos millones de años y entonces por casualidad surgió la atmósfera y luego miles de millones de años más hasta que resulta que hemos llegado nosotros. Nosotros no creemos esto. Cuando Dios dice en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aunque Dios podía haber creado de otras 1000 maneras distintas, lo que Él nos dice en su palabra es que lo creó así. Y por lo tanto nosotros creemos que porque Él lo dice en su palabra, lo creó así. Podríamos creer lo otro también, pero eso haría a Dios mentiroso, porque Dios en su palabra nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, si nosotros le damos otra interpretación para decir que lo pudo crear en millones de años, pues no es lo que Él dice en su palabra. ¿Que podría haberlo hecho? Efectivamente, pero no lo hizo. Si nosotros asumimos esa otra postura, Dios es mentiroso. Y por lo tanto, si Él ha hecho una cosa cuando nos está diciendo otra, ¿por qué el resto de las cosas que nos dicen las Escrituras van a ser verdad? Si quizá lo del principio no fue como Él dice en su palabra, sino como nosotros creemos que pudiera haber sido. Así que nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra y todos los seres visibles e invisibles que existen. En tercer lugar, Dios creó al hombre con un matiz respecto al resto de las criaturas, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y que dentro de esa creación especial estableció los géneros que en igualdad de valor delante de Dios son distintos. Hay un hombre y una mujer. Esto es lo que nos muestra la Escritura. En este sentido, respecto a lo que nosotros creemos, a lo que son nuestras convicciones, a lo que defendemos, tenemos como enemigos a la pseudociencia, que ridiculiza y menosprecia la palabra de Dios. Esta es la pseudociencia que en la Edad Media decía que la Tierra era plana, cuando la Biblia dice en 2 ocasiones que la Tierra es redonda. Pero si se dedicaran más a estudiar la Biblia y no a pseudointerpretar la Biblia, verían lo que la Biblia enseña. También tenemos entre nuestros enemigos a la filosofía especulativa, que presiona para derribar a Dios de su trono como creador, porque Dios no creó, nos dicen, los cielos y la tierra. Venimos del mono, como todo el mundo puede ver, y solamente tenemos que comprobar algunos políticos y algunos de nosotros. Evidentemente, puede que vengamos del mono, por la cantidad de cerebro que hay operativo. Pero lo que hace la filosofía especulativa es derribar a Dios de su trono. Dios no creó el mundo por su poder. No, Dios no creó el mundo, sino que fue la evolución del mundo, la evolución de las cosas la que nos llevó hasta aquí. Evidentemente, como veíamos en el sermón anterior, si Satanás me quiere engañar,
Si yo me dejo engañar por la manipulación de mi época, porque hace 500 años no pensaban esto, y dentro de 500 tampoco pensarán lo que hoy piensan los supuestos científicos, porque habrán descubierto con las nuevas tecnologías otro tipo de cosas que tener en cuenta respecto a cómo se creó el mundo en el que vivimos. Pero Dios sigue manteniéndose firme en lo que Él ha dicho. En el principio Dios creó. También se nos muestra en las Escrituras, y este es otro de nuestros rasgos distintivos, es que Dios es el legislador. El legislador supone que Dios dejó por escrito los 10 mandamientos. Esa es su ley. Y esto tiene implicaciones para la vida de todos los seres humanos en la tierra, porque son leyes morales. Por lo tanto, afecta. En todas las culturas, da igual que sean cristianas o no, todo el mundo sabe que matar está mal. Todo el mundo sabe que robarle al prójimo está mal. Todo el mundo sabe que adulterar está mal. Todo el mundo sabe que blasfemar está mal. Sin que haya habido la Biblia que les diga, estos son los 10 mandamientos. Porque Dios en la creación implantó en la conciencia del ser humano los mandamientos. Y a rasgos generales, todos los seres humanos lo saben. Así que cuando nos disponemos a estudiar las Escrituras, vemos que se establecen principios en todas las áreas en las que el ser humano se desarrolla. Principios para educar desde la niñez a nuestros hijos, principios para saber cómo tenemos que vivir en este mundo, y esto es lo que estamos impartiendo con la doctrina del ser humano, que llevamos ya algunas decenas de sermones. Se nos indica cómo se debe formar la conciencia, cómo debo pensar, cuáles son las bases en las que tengo que establecer por qué pienso de una determinada manera y no de acuerdo a la moda en la época que me ha tocado vivir. Porque esta es la moda de pensamiento a la que nos lleva, pensamiento único. Pero yo tengo que pensar lo que piensa todo el mundo hoy, que es distinto a lo que pensaban ayer y será distinto a lo que piensan mañana. ¿Cómo puede una verdad cambiar dependiendo del tiempo? Porque 2 y 2 son 4, da igual en qué siglo sea. ¿Y por qué los temas que tienen que ver con la Biblia y con el desarrollo del hombre y con el conocimiento, parece que esto está sometido al impasse del tiempo en el que vivimos? De manera que la Escritura lo que nos muestra es, este es el camino. Se nos indica cómo debe de formarse la conciencia, cómo se debe fortalecer el carácter, cuáles son las capacidades que todo ser humano debe poner a trabajar para desarrollar todo el potencial con el que Dios ha dotado al hombre, a la mujer, cuando los creó. Y cuáles son todos los recursos que Dios ha escondido en la naturaleza para que con esa capacidad que nos ha dado a todos los seres humanos, en distintas áreas, podamos ejercer esas capacidades y explotar todos los recursos que Dios ha dejado escondidos en la naturaleza. Gracias a eso, tenemos ladrillos, tenemos un órgano, tenemos iPhones, porque todo el potencial que Dios le ha dado al hombre ha ido a buscarlo, ha ido a los recursos naturales para obtener la vida cómoda y placentera en la que vivimos. Sin embargo, aunque Dios creó todo bueno en gran manera, y así es como termina el relato de la creación, vio Dios que todo lo que había creado era bueno, y era bueno en gran manera, es decir, era bueno en grado superlativo, era imposible mejorarlo. Hubo un acontecimiento que rompió la excelencia de la creación. Hubo un acontecimiento que rompió el papel del ser humano, tanto en su relación con Dios, que era su Padre y su Creador, así como su relación con sus semejantes y su relación con la creación. Todo quedó afectado. Dios no solo, como hemos dicho, es el creador, es también el legislador. Todo el universo es suyo, y por lo tanto, como es suyo, todo lo creado impone sus leyes. Como rey soberano que es absolutamente de todo, impone sus leyes, los 10 mandamientos. La ley que fue impuesta sobre Adán, o el mandato específico que se le dio a Adán, es que podía comer de todos los árboles menos de uno. Es un tema de obediencia. Es un tema de obediencia. Los que tenemos hijos sabemos lo obedientes que son a determinadas edades. Es decir, le decimos, Pepito, no hagas esto. Pepito lo hace. Pepito, como lo hagas, te voy a castigar. Pepito lo hace. Voy a contar hasta 3 y lo dejas de hacer. 48, 49, 50... Pepito lo sigue haciendo. Muchos creen, cuando se acercan a Dios, que les pasa como a ellos con sus hijos. Pero Dios dice, hasta aquí hemos llegado y se acabó. O sea, no hay ninguna segunda oportunidad. Dios le dijo a Adán, no puedes tomar del árbol de la vida, y Adán tomó. Le advirtió, el día que comieres, morirás. Ningún problema. Adán tomó, y eso tuvo repercusiones. Ellos fueron, Adán y Eva, los únicos seres humanos que han tenido libre albedrío.
Hoy todo el mundo habla del libre albedrío. Por supuesto, es una doctrina que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento esparció. El hombre tiene libre albedrío. Hombre, claro, tenemos libre albedrío para salir corriendo de aquí ahora mismo, o para quedarnos sentados. En muchos ámbitos tenemos libre albedrío. Pero cuando hablamos de libre albedrío en un entorno de la teología, no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a la capacidad que tú tienes para elegir a Dios o no. Para obedecer a Dios o no. ¿Nosotros tenemos capacidad de obedecer a Dios? ¿Sí? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguno de vosotros cree que no tiene otro Dios aparte de Dios? No hay nadie que lo cumpla. Nadie. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los que piensen que solamente es una imagen de una virgencita que te pones de rodillas, piensan bien, pero es que hay más. Puedes tener como tu ídolo, porque es al que le dedicas tu tiempo y tus energías, a los videojuegos. Bienvenidos, chavalitos, ahí tienen su ídolo. Pueden tener como ídolos a las cantantes, los cantantes. Pueden tener como ídolos a los futbolistas. Puede tener como ídolo a su mujer o a su esposo. Puede tener como ídolo a su trabajo. O puede tener como ídolo a sí mismo, que es un vago. Y es un ídolo colosal, a quien adora reverentemente. Por lo tanto, ídolos hay muchos. ¿Alguien puede decir que cumple a cabalidad el segundo mandamiento? Tampoco. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Achús, Jesús, ya está. Te has ido. Entonces, si analizamos los mandamientos, no podemos cumplir ninguno. Eso implica que estamos condenados. Eso implica que estamos condenados. Dios no es como el papá, nosotros como papás a nuestros hijos, pobrecitos. Les voy a perdonar esta vez. 500 veces después, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que son jóvenes. Dios no trata así a sus criaturas. Dios da unas leyes, si no las cumples, ya sabes lo que hay, porque te ha advertido. Dios cumple sus amenazas, las cumple tajantemente. De manera que cuando Adán desobedeció lo que Dios había establecido, y es que no podía comer de ese árbol, era un asunto de obediencia, cuando Adán desobedeció, ocurrió lo que Dios había expuesto que tuviera que ocurrir. Y es que Adán se vio afectado, es decir, corrompido, a nivel físico, a nivel moral y a nivel espiritual. Este impacto de la maldición por causa de transgredir un mandato divino dejó contaminada toda la creación. Todo quedó contaminado, absolutamente todo. Todo su ser y a toda su descendencia. El impacto fue moral, porque ya no puede cumplir la ley de Dios. Murió espiritualmente, porque ya no puede ver a Dios. Y murió físicamente, porque se muere. Todos los seres humanos se mueren. De manera que genéticamente quedó contaminado. Como genéticamente quedó contaminado, los hijos que vinieron después, genéticamente ya estaban contaminados. Es decir, cuando alguien viene a este mundo, no es bueno y después con el paso de los años, como muchos piensan, a los 6, 7 años, ya que empiezan a pensar, entonces hacen el mal. No. Si es que es un asunto genético. Es que tú vienes a este mundo y ya estás condenado por ser un ser humano. Ya está. Porque es un asunto genético. Tú ya estás condenado por ser un ser humano. Este es el telón de fondo de todos los acontecimientos que ocurren a nivel personal y a nivel de los grandes sucesos históricos. La contaminación del hombre, la depravación del ser humano, cómo está corrompido en toda su naturaleza. Y ahí es donde nos encontramos nosotros ahora en nuestra serie de estudios. El libro de Génesis no es un relato ficticio de una historia para que comprendamos una verdad a través de fábulas que aquellos que vivieron hace 4.500 años a los que fue escrito el libro de Génesis es que eran muy lelos y no entendían, y entonces Moisés tuvo que escribirle esto porque sus mentes atrofiadas, claro está, ¿cómo van a ser como nosotros con lo inteligente que somos? Para ellos tuvo que escribirle en fábulas, pero nosotros que somos tan inteligentes, 4.500 años después, ya esto no nos vale. Bueno, si pensamos esto es que no somos cristianos para empezar, y desde luego tenemos un problema de tara en nuestro cerebro. Por lo tanto, tenemos que estudiar con rigor qué es lo que nos dicen las Escrituras. El libro de Génesis, por tanto, no es un relato ficticio de una historia para que comprendamos una verdad a través de fábulas. Es un relato histórico. Cuando uno se dispone a estudiar ciertos libros de literatura, tú tienes que analizar si es histórico, si es narrativo, si es poético, si es profético. Esto lo hemos estudiado en EGB. Análisis de texto.
Tú tienes que saber a qué estilo literario pertenece. El libro de Génesis es histórico. De hecho, la ratificación de que esto es así nos la da el mismo Señor, porque cuando Él está en el mundo, narra los acontecimientos de Génesis. Por lo tanto, si alguien tenía alguna duda, el Señor Jesucristo se la quita de en medio, porque Él narró como hechos evidentes e históricos lo que ocurre en Génesis. Evidentemente son muchos los que retuercen este relato, son muchos los que desprecian el libro de Génesis porque no les vale para nada, porque esto quieren entender, por la época en la que nos ha tocado vivir, que es una fábula. Pero estoy seguro de que van a poner caras de pánico cuando se presenten delante de su Creador, que es quien les va a juzgar, y entonces le van a contar si Génesis era de mentira o de verdad. Y ahí todos vamos a estar, delante de nuestro Creador. En la caída de Adán, toda la humanidad quedó contaminada. De manera que, como decía antes, cuando un ser humano viene a este mundo, no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada para merecer la condenación. Ya ha violado la ley de Dios, porque engendró lo que su padre Adán le ha transmitido. Es decir, si tu padre es rico y solamente naces tú eres rico. Si tu padre es un pecador, porque ha transgredido la ley de Dios, y pecado en la Biblia significa transgresión de la ley, si tu padre ha transgredido la ley, a ti te toca. Que tu padre deje una deuda en Hacienda. ¿A quién se la van a cobrar? A ti, que eres su hijo. Y lo mismo pasa con esto. Mucho más, porque es un tema genético. Ya viene todo ser humano a este mundo contaminado. Ya sabemos, lamentablemente, que hay muchos buenistas que quieren hacerle decir a Dios y a su palabra que esto no es así, que el ser humano es bueno, como todo el mundo puede ver, claro. De la misma manera, son muchos los que transgreden la ley en nuestros países y la retuercen, la ley civil de los países en los que vivimos, para que no se les imputen los cargos que contra ellos hace recaer la ley. Ejemplo tenemos, como estábamos hablando ayer y hemos visto en estos días, con terroristas y narcotraficantes, a quienes se les quiere dar la impunidad y premiarles con posiciones en las instituciones sin que pasen por juicio, y encima darles el Premio Nobel de la Paz a terroristas y narcotraficantes. Bien, pues este es el ser humano, quiere manipular la ley y quiere hacer que lo bueno sea malo y que lo malo sea bueno. Esta es la continua actividad del ser humano a lo largo de toda la historia de su vida sobre la tierra. Pero aunque esto el hombre lo pueda conseguir y le den a un narcoterrorista el Premio Nobel de la Paz, delante de Dios no vale. Aunque nosotros podamos manipular las leyes para hacer que alguien que es un perverso y un asesino tenga un Premio Nobel de la Paz y sea presidente de un país, cuando hablamos de los asuntos morales, Dios no permite todas estas perversiones y tergiversaciones de la ley, en absoluto. No hay nada de nuestras intenciones o de nuestros pensamientos que quede escondido delante de Dios. Todo queda abierto. Por lo tanto, las intenciones con las que muchos hacen las cosas están abiertas delante de Él. Y sabes que por tus motivaciones vas a ser juzgado. No es igual que yo vaya por la calle, en coche, se cruza una persona y la atropelle, sin más, es un accidente. Ahora, si yo tengo manía contra alguien y la quiero matar, aprovecho cuando está pasando por la calle, acelero y la atropello. Al final se ha muerto. Pero la motivación es distinta. La motivación hace que sea un asesinato o que sea un homicidio involuntario. No sé si el término es adecuado, pero el asunto es si hace recaer sobre ti el hecho de que ha sido un accidente o si ha habido premeditación y alevosía para cometerlo. De manera que a Dios no le podemos engañar con estas maquinaciones de las leyes que en nuestros países y en nuestras sociedades son tan habituales. Delante de Dios no. No olvidemos, por tanto, que el problema fundamental está en la naturaleza del ser humano. De ahí sale la corrupción, de la naturaleza, de los genes. Dice el Señor, del corazón en Mateo 15, 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale de dentro. Esa es la fuente de la que emana absolutamente todo lo que hacemos. El Concilio de Trento, que se celebró entre los años 1545 y 1563, tardaron 18 años porque había algún que otro problemilla político en el imperio, se le llama Concilio Ecuménico. Nos da una risa tremenda porque al Concilio Ecuménico solamente asistieron los católicos. Entonces lo de ecuménico no sabemos por qué se lo pusieron, pero se llama Concilio Ecuménico. Solamente asistieron los católicos.
Y surgió para contrarrestar a la Reforma Protestante y llevar a cabo la Contrarreforma. Y establecieron algunos puntos que son muy importantes. Muchos de estos puntos, los que hoy se llaman protestantes, los creen. Cosa increíble. Los dos puntos más importantes son: aunque la justificación es la obra de la gracia de Dios, es decir, Cristo murió para salvar al pecador de sus pecados delante de la ley de Dios, es decir, el sacrificio de Cristo supone que Él, que es inocente, paga en mi lugar, que soy el culpable, para que yo pueda presentarme delante de Dios sin que se me impute nada de las acusaciones que la ley tiene contra mí. Esto es lo que hace Cristo, se pone en mi lugar delante de la ley. Y como la ley demanda que tiene que haber derramamiento de sangre, Cristo derrama su sangre por mí. Por lo tanto, la condenación eterna que a mí se debería imputar, se le imputa a Cristo. Y Cristo, que es justo, me imputa su justicia, de manera que yo, delante de Dios, estoy exento de ser condenado, porque Cristo pagó por mí. Esto es algo que en el derecho medieval también funcionaba. Sabéis que en el derecho, una persona condenada a muerte por una causa, cuando se le mata, si se demuestra luego que otro era el culpable, ya no se le puede volver a condenar, porque ya otro pagó por él. Así en la Edad Media los que tenían mucho dinero y eran culpables de muerte, le pagaban a un pobre mísero una gran cantidad que se quedaba con su familia, a ese pobre hombre le cortaban la cabeza, el noble se quedaba tan tranquilo y la familia se llevaba el dinero. Esto es lo que hace Cristo. Tú que eres culpable, digno de la condenación eterna, Cristo muere en tu lugar. Y por lo tanto la ley de Dios queda satisfecha. Los 10 mandamientos son cumplidos en Cristo. Y aquello por lo que Dios te iba a juzgar, que es delante de los 10 mandamientos, porque Cristo murió por ti, ya no te juzga delante de los 10 mandamientos. Te juzga en Cristo. Esta es la salvación. Este es el evangelio que se anuncia desde la Iglesia. Que hay una buena noticia para saber que nosotros, que somos condenados por ser lo que somos, en Cristo hemos sido perdonados. Así que la Iglesia Católica asume la doctrina de la justificación, que es obra de la gracia de Dios, pero el hombre puede rechazarla. Es decir, Cristo muere por mí y yo digo, pues no hace falta que murieras porque no te quiero para nada. Yo me pongo delante de un tribunal de justicia, otro muere en mi lugar y yo voy al tribunal de justicia y le digo, no, que no me hace falta lo que han hecho con el otro, que lo han ejecutado. Yo quiero también que me ejecuten. Pero eso no puede ser, porque la ley ya establece que cuando a alguien se le ejecuta, ahí se canceló la deuda. Pero la Iglesia Católica dice que todavía puedes seguir con la deuda y que puedes elegir si la quieres o no la quieres. Es decir, Cristo murió y luego tú no la quieres. O sea que murió en vano. Cristo murió en vano. La segunda persona de la Trinidad murió en vano. Esto, desde luego, con los fundamentos bíblicos que tenemos, no se sustenta. Pero es lo que defendió la Iglesia Católica y lo que cree. La segunda cosa es la doctrina del pecado original. Las amenazas contra el hombre cuando pecó es que moriría. Y la Iglesia Católica dice, no, queda herido, pero no se muere. Esto presenta bastantes dificultades. Lo primero es que deja al hombre como buena persona delante de Dios. No buena persona porque atiende a sus hijos, atiende a su esposo, es condescendiente con sus semejantes, hace buenas obras. No se refiere a esto, la doctrina teológica. Son buenas obras delante de Dios. Para que nosotros podamos hacer buenas obras delante de Dios, las tenemos que hacer por la fe en el contexto de Cristo y de su sacrificio, porque si no, no valen para nada. Como muchos creen que todos somos buenos y que todos somos hijos de Dios, pues aceptan que esa doctrina es la que les conviene. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no dice que todos somos buenos. La realidad es que el ser humano, a causa de la caída y a consecuencia de la caída, sigue enfermando. Nos salen arrugas por aquí. Y cuando pasen 15, 20 años ya no estaremos. Nos habemos muerto. Si Adán no hubiera sido ejecutado en el sentido de que sobre él se ejecutase la amenaza, no envejeceríamos, ni por supuesto moriríamos. Por causa de que realmente la amenaza se cumplió en él, nos morimos nosotros. Pero la Iglesia Católica dice que no se murió Adán, no murió espiritualmente, sino solamente quedó afectado. Pero la evidencia nos muestra que nos seguimos muriendo. Por lo tanto, las consecuencias del pecado de Adán se mantienen al 100%.
Es decir, Adán murió y con él todos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 3, citando al Antiguo Testamento, hablando de la bondad del hombre que la Iglesia Católica proclama y que el mundo en el que vivimos proclama, porque claro, es que el hombre es bueno. El hombre es bueno, como todo el mundo puede ver. Dice Pablo citando citando el Antiguo Testamento, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por lo tanto, esta doctrina que nos enseña aquí el apóstol Pablo, tomada del Antiguo Testamento, y la evidencia total de las Escrituras, es que el ser humano no es bueno, en absoluto. Nosotros nos creemos buenos porque le damos de comer a nuestros hijos, porque somos cariñosos con nuestras esposas o esposos, porque no atropellamos a nadie por la calle y sobre todo porque no atracamos bancos. Porque claro, robar para muchos es solo atracar el banco. Si no atracas el banco, puedes coger la señal de la televisión, puedes coger internet del vecino, pues eso está permitido. Ahora, si robas un banco, eso ya es otra cosa. Pero salvo robar un banco, la gente no piensa que es ladrona. Pero Pablo dice que no hay justo ni uno. Ni uno. Así que una de las enseñanzas que encontramos en las Escrituras es la depravación humana. La depravación. Esto significa que el hombre nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Este es el matiz. No es que no haga ningún bien que a los demás, que tenga amigos y que pueda disfrutar con los amigos. No se está refiriendo a esto. Sino algo que agrade a Dios. El hombre natural, el hombre que viene a este mundo, el ser humano que viene a este mundo, ¿puede hacer algo que agrade a Dios? Esta es la pregunta. Y la respuesta es que no. Ningún hombre, como decíamos antes puede cumplir la ley moral. Ninguna persona puede cumplir los 10 mandamientos. Bueno, ninguna persona puede cumplir uno, que es lo que Dios ha establecido como legislador para todo su reino. Y por lo tanto si no podemos cumplir ni uno solo de los mandamientos, ¿en qué situación nos quedamos? En que no podemos hacer nada que agrade a Dios, absolutamente nada. La depravación por causa de la caída explica, por tanto, los problemas de este mundo. Existe un odio patológico hacia Dios. Existe un odio patológico hacia su palabra. Existe un odio patológico hacia nuestros semejantes. Muchos dicen, no, los seres humanos se quieren entre sí. Sí, sí. Los del Real Madrid aman a los del Atleti. De siempre. Es un amor increíble. Te vas en las ciudades y ves la ciudad que está al lado, que es enemiga de la que tiene más cerca. Y así empezamos a tirar del hilo. Y bueno, ayer estábamos hablando de las fantásticas reuniones familiares en Navidad, que algún que otro amigo nos decía que se tenía que poner cascos, escafandra y guantes de boxeo, por lo que allí caía. O sea, el amor a raudales. ¿Somos coherentes delante de Dios para decir yo realmente soy una persona buena? ¿En todos los días de mi vida? Sin deslizarme ni un milímetro en ninguno de los ámbitos en los que me muestra Dios en su palabra, pues entendemos que no, que todos estamos condenados. Esa es la corrupción de nuestra naturaleza. Y esto produce un incansable flujo de destrucción y engaño en toda la dimensión de nuestro ser y en todo lo que tocamos. De manera que todo lo que tiene que ver en cuanto a nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes y con el mundo que fue creado para nuestro disfrute, en todo se evidencia de manera palpable la corrupción de nuestra naturaleza. La solución, el camino, solo está en Cristo. Este es el mensaje continuo también de la palabra de Dios. Cristo, por medio de su Espíritu, cuando llama a una persona a la salvación, lleva a cabo la regeneración. ¿Y esto qué supone? Que cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas, hay algo que empieza a funcionar en tu interior. Y algo que te empieza a despertar. Y que empiezas a inquirir. Y que empiezas a buscar. Y que te produce una sensación y una necesidad de que tienes que seguir buscando. Y que tienes que seguir profundizando. Y que tienes hambre de algo más. Y todo esto te lleva a que descubres a Dios. Por eso el mandato de las Escrituras es busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Y cuando te pones delante de las Escrituras, ves con ese espíritu de buscar, ves como las Escrituras se abren y te empiezan a hablar. Y empiezas a ver que lo que allí pone es para ti, es para ti.
es para tu corazón, es para tu mente, es lo que estabas buscando y es lo que empieza a dar sentido y dimensión a tu vida. Hoy vamos a ver 3 puntos muy brevemente en el tiempo que nos queda, que son 3 pilares que identifican la posición del ser humano en este mundo caído tal y como Dios lo ha establecido. Teniendo en cuenta el telón de fondo que es la corrupción de la naturaleza humana, vamos a ver brevemente cuál es la posición del hombre ante el gobierno civil, cuál es la posición del ser humano ante la Iglesia y cuál es la posición del ser humano en el contexto del matrimonio y la familia. ¿Cuál es la posición del ser humano ante el gobierno civil? Pues todos los países que han vivido según las normas de las Escrituras han prosperado. Israel, cuando se sometió a las Escrituras, prosperó. Fue un imperio en su época. Tenemos historias de los países que abrazaron la Reforma Protestante. Todos los que abrazaron la Reforma Protestante, sin excepción, han prosperado. Eso es algo que a la gente le debería hacer pensar cuáles son las motivaciones, cuáles son los principios, cuáles son los valores que afectaron a la conciencia de las personas para que aquello funcionase de otra manera. Así que lo que forma parte de las convicciones profundas que existen en el ser humano en cuanto a valores y principios afecta directamente al desarrollo social y al progreso de las naciones. Esto es una evidencia más que palpable según nos muestran las Escrituras. Porque sin conocimiento, y la Escritura es amplia en conocimiento, solamente hay que estudiarla sin una perspectiva supersticiosa o manipuladora o perversa, que es generalmente como la gente se acerca a las Escrituras nos tenemos que acercar como el texto que es para encontrar los recursos desde la perspectiva de la ciencia y de la inteligencia. Y entonces, cuando nos acercamos así, vemos que la Escritura nos habla. Sin conocimiento no hay ciencia. Sin ciencia no hay técnica. Sin técnica no hay progreso, y sin progreso no se puede hacer el bien a la vida de los ciudadanos. Cuando tú aplicas los principios, tienes conocimiento. Con los conocimientos tienes la técnica. Con la técnica llegas al progreso, y con el progreso todos nos beneficiamos. Esto es lo que nos marca la Escritura. Lo hace así para guiarnos y buscar los tesoros que están escondidos en Cristo, nos dice la Escritura. Tenemos que profundizar en la persona de Cristo y en todo lo que involucra la salvación que tenemos en Cristo. De la misma manera que Dios nos ha dejado este mundo para que profundicemos en sus recursos y estudiemos y nos esforcemos y tenemos ingenieros técnicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros que están desentrañando todos los recursos que hay en la naturaleza. De la misma manera necesitamos entrar en los recursos que están escondidos en las Escrituras. Dios nos ha dado cuando nos creó inteligencia para que la pongamos a trabajar, no para que seamos unos vagos y todos nos lo den, sino para que trabajemos en el contexto en el que Dios nos ha puesto. Para los padres peregrinos que llegaron a las costas de América desde Inglaterra y para todo verdadero creyente, el Estado es una consecuencia natural que surge del impulso social que Dios implantó en la conciencia del hombre cuando le creó. Todos necesitamos estar con más gente si queremos desarrollarnos. En el momento en el que un grupo de personas en un territorio independiente se asocian para buscar un bien común, necesitan la maquinaria del gobierno. Nos tenemos que organizar. Tenemos que organizar las leyes y tenemos que organizar quién va a hacer cumplir las leyes. Necesitamos a la policía, necesitamos a los magistrados, necesitamos fiscal y abogado, necesitamos todo el aparato que va a traer seguridad a los ciudadanos. Necesitamos garantizar la seguridad. Eso nos provee la Escritura. Así nos marca cómo debe desarrollarse un Estado. Como resultado del pecado en el mundo, Dios establece principios de autoridad. Y por eso en Romanos 13 dice, sométase toda persona a la autoridad, porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Y luego Pedro, en sus cartas, está alentando a los cristianos a que se sometan al gobierno civil. Y cuando Pedro está escribiendo esas cartas, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el que estaba gobernando era Nerón. Y el apóstol no se empieza a meter, hay que atacar a Nerón o hay que provocar una revolución, sino, ojo, sométase toda persona a la autoridad. No queremos provocar una revolución. Si no te interesa el país en el que estás, anda que no tienes países. Pero no puedes provocar una revolución. En 1776 se aprueba en Filadelfia la Declaración de Independencia de las 13 colonias que se separan de Inglaterra y forman los Estados Unidos. Ellos huyeron de Inglaterra. ¿Sabéis cuál era la razón? Querían adorar a Dios en libertad, solo eso. En Inglaterra no se podía, estaban perseguidos y estaban siendo aniquilados.
y huyeron a las costas americanas solo para adorar a Dios. Solo. Queremos adorar a Dios, queremos reunirnos como pueblo de Dios y queremos honrarle en libertad, según nos enseñan las Escrituras. Y por esa razón se fueron a Estados Unidos. Allí empezaron a aplicar sus convicciones reformadas. Allí empezaron a adorar a Dios en libertad. Y allí empezaron a aplicar los principios de las Escrituras. Porque ellos eran verdaderos cristianos, conocían la depravación humana perfectamente. Y entonces cuando se ponen a organizar lo que hoy es Estados Unidos y empiezan a plasmar en la Constitución qué es lo que quieren, establecen la división de poderes. ¿Para qué? Para que no se levante un rey absolutista como el que tenían en Inglaterra, y sobre todo si recordaban a Carlos I de España y V de Alemania les entraba terror, para que no se levantase ningún rey absolutista que sometiera a su voluntad el gobierno de sus ciudadanos. Y entonces crearon los tres poderes, para que se vigilase un poder a otro, porque sabían que la depravación humana es terrible. Así que nos vamos a vigilar. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, completamente separados. Uno no puede intervenir en la esfera de otro. Y las leyes las ejecuta el poder judicial sobre aquellos que están administrando la política del gobierno en sus distintos países. Así se establece Estados Unidos. Llega la Revolución Francesa. Estados Unidos hemos dicho que fue en el año 1776, la Revolución Francesa, todo el mundo sabe el año en que ocurrió, es muy fácil de recordar, 1789. Ahí empieza la Revolución Francesa, pero no la crearon. La Revolución Francesa, al contrario que la Revolución Americana, no se creó porque ellos quisieran el bienestar de los ciudadanos y porque quisieran honrar a Dios, sino porque el rey nos ha subido los impuestos. Qué cosa más rara que se les ocurra a un gobernante subir los impuestos. Resultó que a Luis XIV se le ocurrió subir los impuestos. Algo rarísimo. Y entonces se llevó a cabo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la Revolución Americana fue apoyada por Francia, por Inglaterra, por España y por Holanda, y la Revolución Francesa tomó algo de lo que quería implantar la Revolución Americana. El asunto es que en el año 1793, 1789, es la Revolución Francesa, en el año 1793 guillotinan a Luis XIV porque no querían un poder de un rey absolutista que los tuviera sometido. Quieren copiar la Revolución Americana, quieren la división de poderes, quieren que cada cosa esté en su sitio. Y entonces copian de la Revolución Americana, 1793. En el año 1804, 11 años después, Napoleón se nombra emperador. Increíble, pero no estabais huyendo y para eso se monta la revolución, para la división de poderes y que no tengamos jamás un rey absolutista. Efectivamente, no tuvieron un rey absolutista, tuvieron un emperador absolutista. 11 años después. Las motivaciones que llevaron a los ingleses que huyeron a Estados Unidos para adorar a Dios y establecer el Estado fueron completamente distintas de las motivaciones que llevaron a los franceses a su revolución. Ahora, si tú preguntas en el mundo en el que vivimos acerca de la Revolución Americana, pues casi todo el mundo lo sabe por las películas. Ahora, si hablas de la Revolución Francesa, ¡guau!, eso es lo más de lo más. A eso tenemos que aspirar. Rousseau, Voltaire, todo lo que ahí se fraguó, todo contra Dios, todo contra su palabra, todo contra todos los principios de la Escritura. Pero eso es lo que la gente quiere. Todo lo que sea atentar contra Dios. Así que la Revolución Francesa es tenido como paradigma de a qué es lo que hay que mirar para que un país funcione. De la Revolución Americana nos acordamos más porque es el imperio y tiene bastante influencia, pero sobre todo de lo que se hizo en Alemania, de lo que se hizo en Holanda, en los Países Bajos, en Inglaterra, después de la Reforma. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa a todos los hombres que trabajaron para que esos países prosperaran? A nadie le importa. Ahora la Revolución Francesa, que fue hecha contra Dios y contra todo lo que Dios enseña en su palabra, eso sí, por supuesto. Bienvenidos. Ese es el ser humano. Utilizará todos los medios a su alcance para barrer de la faz de la tierra el nombre de Dios y su palabra. Eso es una constante que existe a través de los siglos, sin demora. Es importante que recordemos
algunos aspectos del gobierno civil. Cuando la Biblia nos muestra la profundidad y el alcance del pecado en el contexto del gobierno civil, nos enseña dos cosas que no debemos perder de vista. Hoy, como todos somos tan buenos, no nos importan muchas cosas, pero hay dos cosas que la Biblia manifiesta con absoluta claridad para que no olvidemos. La primera, que tenemos que aceptar con gratitud de las manos de Dios la institución del Estado con su gobierno, porque es un medio de conservación que por ahora es indispensable para la vida del hombre sobre la tierra. Se necesitan los gobiernos civiles, por causa de la corrupción del hombre, y para que no estemos en más guerras de las que ya estamos. Pero por causa de la corrupción del hombre necesitamos el gobierno civil que ha sido instituido por Dios. La segunda cosa es que a causa de nuestra naturaleza tenemos que estar muy vigilantes contra el peligro que atenta contra nuestra libertad personal cuando el Estado abusa de su poder y se inmiscuye en áreas que no son de su competencia. Y veréis que cada vez con más presión el Estado, en los países occidentales, ya ni hablar de los otros, se inmiscuye en todas las áreas. En todas están sus tentáculos. Pero esto no fue el propósito por el que Dios lo instituyó. Lo instituyó para que se estableciese la justicia, para promover la justicia, para promover la vida y la libertad de sus ciudadanos. Pero cómo, por causa de la corrupción de la naturaleza, todo esto está dando la vuelta y nos vemos en que los que gobiernan, en vez de estar al servicio de los ciudadanos, son los ciudadanos los que están al servicio del que los gobierna. Esto es gracias a la corrupción de la naturaleza. La segunda cosa que vamos a ver rápidamente es la posición del ser humano ante la Iglesia. El cuarto mandamiento nos indica qué cosas deben observar aquellos que están en sintonía con Dios, y es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice que nos acordemos del día de reposo para santificarlo, es decir, que lo apartemos del uso que todos los días tienen en la semana para un uso específico, que es la adoración a Dios. Dedicamos este día, por tanto, a la adoración pública. Desde la venida de Cristo, toda la estructura religiosa y toda la ley ceremonial que llevaban a cabo los sacerdotes en el antiguo Israel quedó completamente abolida. De manera que ya no necesitamos un sumo sacerdote, hoy llamado Papa. No lo necesitamos porque Cristo es el sumo sacerdote. Y ya no necesitamos sacerdotes porque, según la enseñanza de la Escritura, después de la venida de Cristo, los creyentes son sacerdotes. No necesitamos sacerdotes, no necesitamos cura, no necesitamos toda la curia romana, no necesitamos a nadie, según lo que nos enseña la Escritura. Otra cosa es, según las influencias del entorno en el que vivimos, todo el montaje que hay. Pero si nos vamos a las Escrituras, eso no existe. No existen los sacerdotes, salvo los creyentes que son sacerdotes. ¿Y por qué le llama la Escritura a los creyentes sacerdotes? Porque vienen a traer sacrificios. Sabéis que cuando un israelita en el Antiguo Pacto cometió un pecado, y casi todas las semanas llevaban sacrificios, llevaba un cordero al sacrificio. El cordero tenía que ser macho, de 1 año de edad y sin defecto. Lo llevaba al sumo sacerdote, quien lo degollaba, hacía derramar su sangre. Esto implicaba que los pecados, las transgresiones de aquel que llevaba su cordero, se ponían sobre el cordero, y al ser el cordero degollado, simbólicamente, pagaba las deudas delante de la ley que había cometido el que llevaba el cordero. Y el apóstol Pedro nos enseña y nos dice: vosotros sois los sacerdotes, vosotros tenéis hoy que traer los sacrificios. Y son sacrificios espirituales. No son los corderos que llevaban antes los israelitas al templo. Ahora vosotros, que sois los sacerdotes, tenéis que venir delante de Dios a traer vuestros sacrificios. ¿Y cuáles son los sacrificios que tenemos que traer? El primero, vamos a enumerar solamente 3. El primero es un corazón expectante, porque ha sido convocado por Dios para esta reunión. ¿Para qué estás hoy aquí? ¿No estás para pensar, para alimentarte, para desarrollar todo lo que Dios te ha dado? Estás en la casa de Dios, donde Dios ha dicho que va a hacer memoria de su nombre. ¿Vienes con esa disposición de tomar para ti todo lo que Dios ha preparado para ti? La segunda cosa que debes traer en tu adoración, una mente instruida. Debes pensar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12: hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio. Tenemos que traer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y esto qué es? Vuestro culto racional, dice Pablo. Vuestro culto racional. Tenéis que pensar qué es lo que estáis haciendo. ¿Ante quién estáis? ¿Cómo vais a adorar? ¿Cómo vais a asumir su palabra? ¿Cómo la vais a comprender? Y luego, ¿esto qué va a producir? Tenéis que pensar.
Esto no es un culto emocional, que todos aquí estamos danzando, bailando, o nos hablan en latín, y así nos lo pasamos mejor. Esto es un culto racional. Tenemos que saber cuál es el propósito por el que hemos sido convocados. Y el tercer lugar es que tenemos que traer los sacrificios de confesión de todo lo que nos ha sido perdonado en Cristo. ¿Cuántos son mis pecados? Si los empiezo a enumerar, me pongo rojo y me meto debajo del púlpito. Los sacrificios de Dios, dice el salmista, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Así que como el creyente conoce su corrupción y sabe que estaría condenado si no fuera porque Dios entregó a su Hijo a la muerte, viene delante de Dios sin oponer resistencia, reconociendo su pecado, confesando su pecado y suplicando a Dios que le perdone el pecado. Así traemos nuestros sacrificios delante de Dios. Por último, la posición del ser humano delante de su familia. No podemos olvidar que el matrimonio es la primera institución que Dios establece en el mundo. La primera. El gobierno civil no tiene derecho ni competencias para decidir las reglas del matrimonio o del divorcio, porque esto es una prerrogativa que Dios ha dejado establecida en su palabra. Debido a la condición en la que el ser humano se encuentra, después de la caída, la Escritura nos muestra algunos aspectos para casarse, para divorciarse, para volverse a casar, nos muestra bastante información a ese respecto. Debemos, por tanto, estudiar los principios que establece la Escritura en este sentido, pero el Estado no puede inmiscuirse en un asunto que no es de su competencia. No puede. Vamos, no debe. El matrimonio, además, es el fundamento sobre el cual descansa la Iglesia. La Iglesia se debilita cuando el matrimonio y la familia son atacados. De manera que si queremos hundir a una Iglesia, hunde a las familias. Si hundes a las familias, hundes a la Iglesia. Queremos acabar con una sociedad, queremos acabar con nuestra nación, hunde a las familias y acabas con la nación. Porque la familia es el núcleo fundamental que le da sentido a la sociedad, es el núcleo fundamental que le da sentido a la Iglesia. Para terminar, el hombre está en un estado de rebelión contra Dios. No soporta a Dios. Cuando dice que ama a Dios es porque ama a su Dios, el que él se ha imaginado, no al Dios de las Escrituras, que es otro. Ama a su Dios. A pesar de la situación de rebeldía en la que el ser humano se encuentra, a pesar de eso, este mundo ha sido objeto de la misericordia de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, para morir por el pecador, por el culpable, por el que merecía la condenación. Dios tuvo misericordia para enviar a su Hijo. ¿Tú enviarías a tu Hijo a morir por unos rebeldes? Yo no. Pero Dios sí que lo hizo. Envió a su Hijo para morir por unos rebeldes. Con su Hijo envió su palabra. Con su palabra envió su Espíritu. Por medio de su Espíritu, con la predicación de su palabra, nos habla. Ahora, con lo que nos habla, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dice John Angel James, como un alegato a la conciencia de todo ser humano, y con esto terminamos. No quieres saber lo que es la felicidad, aparte de aquello que proviene de la gratificación animal. Eso es lo único que persigues. Bebes continuamente de los placeres mundanos. Eso es lo que te gusta. Sigue tu propio rumbo. Si estás determinado a vivir de este modo, gratifica tus apetitos. Satisface todas tus pasiones. No te niegues nada. Come, bebe, regocíjate. Ignora las advertencias de la conciencia. Pisotea la autoridad de la revelación de Dios que está en las Escrituras. Pero no pienses que prosperarás para siempre en los caminos por los cuales violas la ley de Dios. El día del juicio está cercano, cuando tendrás que dar cuenta por todas estas cosas. Dios ahora es testigo de todos tus caminos, los toma todos en cuenta, y un día te llamará a su estrado y te pagará de acuerdo con tus hechos. ¿Sabes cómo te puedes librar de pagar de acuerdo a tus hechos? Solamente está en Cristo. Porque Él sí que pagó por tus hechos en la cruz. Pero la salvación solo está en Cristo. Si tú tomas por la fe el sacrificio de Cristo y te lo apropias, como que murió por ti, tus pecados son perdonados, porque Cristo los pagó en tu lugar. Pero si sigues tan tranquilo en este mundo, como si nada hubieras oído, y como si nada hubieras escuchado, y como si nada te dijera Dios a tu conciencia,
Recuerda que un día te presentarás delante de tu Creador. Da igual que creas en Él que no, pero un día te presentarás. ¿Y con qué te presentarás? ¿Con qué te presentarás? Vamos a terminar en un momento.